Es una gran bendición poder alabar a nuestro Señor. Vamos a pasar a la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos a leer para escuchar la voz de Dios. Hoy la lectura la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3 y luego desde el versículo 12 hasta el 24. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahora leemos desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo parte en esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como las primicias de los que ya murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Callamos un momento para meditar en lo que hemos leído. Mientras meditamos, quiero preguntarles, ¿con qué parte de esta lectura se siente usted identificado? Y meditemos en una pregunta que se van a responder ustedes allí en silencio. ¿Cómo cambia mi manera de vivir hoy el hecho de creer que la resurrección de Cristo es real y que tiene consecuencias eternas para mí? Respóndase allí usted esta pregunta. En este mismo sentido, les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Señor, hoy nos acercamos a ti con un corazón agradecido, reconociendo la verdad poderosa de tu resurrección. Así como nos enseñas en tu palabra, que
que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero hoy proclamamos con gozo que tú vives y que has vencido la muerte y que nos has dado esperanza eterna. Gracias porque en medio de nuestras dudas y debilidades tú nos recuerdas que la vida no termina con la muerte, sino que en ti encontramos victoria. Señor, así como en Adán todos morimos, en Cristo todos somos vivificados. Fortalece nuestra fe para creer firmemente en esta verdad, para vivir cada día con la certeza de que tu poder trasciende toda limitación humana. Ayúdanos a ser testigos de esta esperanza y a compartir tu luz y tu vida con los demás. Reina en nuestras vidas, Señor, hasta que todo sea sometido a tu autoridad y tu gloria sea manifestada plenamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Oramos también, Señor, por el pastor que va a exponer hoy tu palabra. Pedimos que des palabras de sabiduría y a nosotros unos oídos prestos y nos des obediencia, Señor, para que podamos hacer cumplir tu palabra en nosotros. Amén. Hoy el encargado de la exposición bíblica es nuestro pastor Edison Ramírez. Viene con el tema Creo en la resurrección. Invito el favor, pase por aquí. Una vez un niño le preguntó al hierro: ¿eres el más fuerte? Y el hierro sonrió: no, pequeño, el fuego me derrite. El niño fue hacia el fuego: fuego, ¿eres el más fuerte? El fuego respondió: no lo soy, el agua puede apagarme. Entonces el niño encontró al agua: agua, ¿eres la más fuerte? No, el sol puede hacerme desaparecer. Gracias. Entonces miró hacia arriba y preguntó al sol: ¿eres el más fuerte? El sol le dijo: no, las nubes me cubren. Entonces corrió hacia la nube: nube, ¿eres la más fuerte? La nube respondió: el viento me lleva a donde quiere. Entonces tu viento debe ser el más fuerte, dijo el niño al viento. El viento se echó a reír, luego dijo: no, la montaña me detiene. El niño giró a la montaña y le preguntó: montaña, ¿eres la más fuerte? La montaña dijo: no, el hombre me destroza. Entonces el hombre es el más fuerte, dijo el niño, y el hombre negó con la cabeza: no, niño, la muerte nos vence a todos. El niño se quedó en silencio y fue a buscarla. Muerte, te llevas a todos, entonces tú debe ser la más fuerte. La muerte sonrió con orgullo. Durante miles de años creí serlo. Tomé reyes, guerreros, incluso a pobres y ricos. Nadie se me escapó. Entonces la muerte se detuvo. Luego dijo: pero un día alguien lo hizo. Lo tomé a él. Fue golpeado, crucificado, me regocijé. Durante 3 días celebré hasta que se puso de pie. La tierra tembló, mi victoria se convirtió en miedo. Él rompió mi poder, tomó mis llaves y me hizo inclinarme. El niño susurró: ¿y quién es? La muerte comenzó a temblar para responder: Jesús, Jesucristo es el más fuerte.
Sí, damas y caballeros, Dios resucitó a Jesús. Yo voy a hacer un paréntesis. Pocas veces encuentro a alguien en el auditorio que me ponga nervioso, que me haga sudar frío. Y es que acabo de ver al pastor Giovanni, profesor de predicación, además en diferentes instituciones teológicas, y está aquí hoy y me tiene nervioso. Bienvenido, pastor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Les estaba diciendo que Dios resucitó a Jesús. ¿Y eso qué significa? La resurrección no significa que bien ahora nosotros vamos a poder ir al cielo. Significa que la vida del cielo ha nacido aquí en la tierra. ¿Y qué significó la resurrección de Jesús para los discípulos? Significó el comienzo de la fe con todas sus bendiciones. Y permítame empacarlas en 4: justificación, perdón, reconciliación, paz y algunas ñapas, vida eterna, promesa de resurrección futura. San Pablo en la primera carta a los Corintios, y para esta oportunidad capítulo 15, desarrolla un discurso extraordinario sobre la resurrección de Cristo. Con tal convicción, persuade a sus lectores de que la resurrección del Señor es un acontecimiento real, histórico, constituyendo la certeza absoluta de nuestra fe. Es además la matrix de nuestra esperanza. En la resurrección de Cristo fundamentamos la nuestra. De lo contrario, sin resurrección, nuestra fe sería inútil, carente de sentido. A continuación voy a desglosar algunas verdades indispensables de nuestra fe contenidas en este discurso de San Pablo. En los primeros 3 versículos, Pablo presenta la esencia del Evangelio, aquella a la que debemos todos nosotros responder con fe. ¿Y a qué debemos responder con fe? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y escuche bien esto, conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esta declaración es y debe ser la razón fundamental de toda nuestra identidad cristiana. Una fe sin cruz y sin resurrección no es fe, sino una religiosidad vacía, una forma más de idolatría, pero fe ciertamente no lo sería. La primera verdad indispensable que comparto con ustedes hoy es esta: Dios murió en Cristo por nuestros pecados según las Escrituras. Dios murió en Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia afirma que todos los seres humanos hemos pecado. San Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, todos entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y esto es un asunto de extrema gravedad. El pecado no es un tema menor. Es tan serio que no existió recurso humano, no existió recurso angelical. Y si hubieran alienígenas, no existiría un recurso alienígena capaz de solucionar nuestro problema de pecado. La Biblia dice, y escúchese bien, que la paga del pecado es la muerte. Todo lo que merecen tus pecados y los míos es que tú y yo muramos. La sentencia justa para un homicida, para un abusador sexual de niños, es y debería ser la pena de muerte. Como también debería de ser la pena de muerte la paga justa por el que dice mentiras piadosas. Y yo creo que deberíamos desmontar eso. Una mentira de piedad no tiene nada. No hay mentira piadosa. Todas las mentiras son perversas. Todas. Absolutamente todas. No disfracemos con piedad lo diabólico.
La Biblia dice que el diablo es el padre de todas las mentiras. Todo mentiroso ya tiene un padre. Y por ese hecho de decir mentiras, igual que el abusador, debería morir, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo ofrecer entonces una solución definitiva a esto? Solo Jesús pudo hacerlo. Cristo fue a la cruz para satisfacer la demanda de la justicia divina. Tomó nuestro lugar en la condena, sufrió el juicio que merecen tus pecados, los míos, y de ese modo nos salvó de la justa ira de Dios, haciendo posible el perdón de tus pecados y los míos. Hay un autor que dice que ninguna palabra podría enseñar más claramente que la muerte de Cristo fue por nuestras ofensas a Dios, por nuestra rebelión contra el Altísimo. La palabra de Dios expresa tan claramente la misma verdad en otro lenguaje. Siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es de tal magnitud, damas y caballeros, que Dios mismo tuvo que inventarse algo sin precedente. Humanizarse. Dios se vacía de su divinidad y se viste de humanidad, y en condición humana requiere lo que Dios Padre desea: que alguien justo muera en lugar de todos nosotros los pecadores. Y esa obra perfecta agradó a Dios, justificando así a los que en Él creen y a los que en Él esperan. Para que su sacrificio fuera perfecto, escúcheme esto: el enemigo de Dios no es el diablo. El diablo no es enemigo de Dios. No está a la altura ni a la capacidad de ser enemigo de Dios. No puede hacerle daño a Dios en nada. El diablo, cuando está delante de Dios, tiene que hacer reverencia, tiene que inclinarse, tiene que pedir permiso hasta para tocar una hormiga. El enemigo de Dios es la muerte. Y la muerte logró matar a Dios, lo que no pudo el diablo. La muerte logró abrazar a Dios mismo en sus terribles y fríos brazos durante 3 días. Y esto no era una representación, esto no era un drama. En realidad, Dios murió en Cristo. El universo, por primera vez en no sé cuántas eternidades, experimentaba por primera vez que Dios realmente muriera. No obstante, conforme a las Escrituras, resucitó, y por el poder del Espíritu atravesó la muerte y salió al otro lado, vivo, triunfante. La segunda verdad indispensable para nuestra fe es esta: que Dios resucitó a Jesús conforme a las Escrituras. Dios resucitó a Jesús conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es la manera en que Dios sorprende a toda su creación. Si bien algunos textos del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías vencería la muerte, se creía que eso era al final de la agenda divina, Es decir, que lo último que Dios haría era derrotar a la muerte. Pero nunca se imaginaron que a través del carpintero de Nazaret eso iba a acontecer. Los discípulos creían que al final Dios haría que aconteciera la resurrección. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro 4 días después de sepultado? Recuerda que Jesús le preguntó a María Magdalena: María, ¿puedes creer que Lázaro resucita? ¿Y qué dijo Magdalena? La fe de todo judío: sí, Señor, sé que en el día final Él va a resucitar. Todos los judíos creían que la resurrección iba a acontecer en el último día, en el día final. Y vaya sorpresa,
Jesús no resucita en el día final, resucita en el primer día, donde empieza Dios a contar de cero su nueva creación en Cristo. Y mira, esta es la belleza de Cristo, que en la Navidad celebramos que Jesús nos puso a Dios en la tierra, y con la resurrección celebramos que Dios, Jesús, puso al hombre en el cielo. Ahora bien, sin la resurrección, la cruz de Cristo carecería de significado. Si Jesús simplemente hubiese muerto, su historia se reduciría al fracaso de un Mesías más en Palestina. ¿Sabe cuántos Mesías crucificaron en la época de Jesús en la Palestina del siglo I? Decenas. Es más, iban a crucificar a Barrabás, y Barrabás era otro Mesías. Nosotros le hemos dañado la fama a la gente buena y no sé por qué. Pero Barrabás es una persona extraordinaria y no era un pillo como nosotros creemos. Barrabás es una palabra aramea y la voy a entrecortar para que me vaya usted siguiendo. Bar-Abás. Bar-Abás significa el hijo del Padre. El hijo de Dios. Dicen los historiadores que su nombre era Jesús. Se llamaba Jesús. Y su título, su apodo era reconocido en su mundo por ser el Bar-Abá, el hijo del Abba, el hijo del Padre. Él tenía un mesianismo al estilo guerrillero. Él creía que con las armas podía liberar a Israel y había muchos israelitas copiándole. Pero mira, es Mesías. Mesías significa ungido, un líder que fue ungido para liderar. Su nombre era Jesús y su título era el Hijo de Dios. Idéntico a Jesús de Nazaret, se llamaba Jesús. Él era el Bar-Abás, el Hijo del Padre. Y también Mesías, solo que vino a salvar de una manera sorprendente, inesperada. Que Jesús no resucitara sería otro Mesías más como tantos otros que existieron, que llegaron y su historia, llegó hasta la cruz. ¿Por qué nosotros celebramos la muerte de este Mesías? Porque la muerte de este Mesías trasciende. Al tercer día, Dios, con el poder de la vida, lo levanta de entre los muertos y transforma esa historia en una historia de victoria para poder arrebatarle a la muerte también a los que creen en Jesús. El problema con la muerte y que la muerte tiene ahora es que a todos nosotros nos podrá abrazar por unos instantes, pero esa muerte no podrá retenerme por siempre. Habrá un día donde aquel que triunfó sobre ella vendrá sobre las nubes y la muerte no tendrá más remedio que soltarme y dejarme ir al encuentro de aquel que me ha dado vida y vida abundante. Jesús de Nazaret. ¿Qué es entonces la resurrección de Cristo? Es el milagro asombroso por el cual el Padre levantó a Jesús. Mira, cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días sepultados, eso no es gran cosa. Dios no tuvo que esforzarse por eso. Cuando resucitó el hijo de la viuda de no sé dónde, pero para resucitar a Dios, voy a hacer una analogía que no hace justicia, pero procuro comunicarme. No hace justicia. ¿Eso qué será? DC, Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Eso es DC, ¿cierto? En esas películas, las recientes de DC, hay una pelea. Batman pelea con Superman y lo mata. Increíble.
un hombre extraterrestre de acero, no pueden las balas, los cañones contra él, es un hombre genial. Las mujeres de hoy dirán, y el último actor, eso sí es Superman, Henry Cavill, ¿no? Total que él no puede con una piedrita verde porque lo mata. Es una cosa que irradia como una luz verde, no sé, eso a él lo acaba. Y con una sobredosis de esa cosa verde lo mataron, a él lo sepultan. Pero después viene un enemigo terrible y Batman necesita de los poderes de Superman. Entonces se une con la Mujer Maravilla y se une con Flash. Y si necesitamos unir nuestros poderes y nuestras fuerzas para darle vida otra vez a Superman. Y se traen un montón de equipos y cosas de otros planetas, en fin, y necesitan una descarga de poder y de electricidad sobredimensionada porque hay que darle vida a Superman. Yo cuando vi eso puse pausa y yo dije, Dios mío, si para resucitar un cuerpo de acero se necesita todo esto, ¿qué se necesitó para resucitar a aquel que le dio vida a todo lo que vive? La Biblia dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Si el que dio vida a todas las cosas se murió, ¿cómo hacemos? ¿Te imaginas el despliegue del poder de Dios para que aconteciera un milagro de esa naturaleza? Y eso tiene implicaciones muy grandes para nosotros, porque escúcheme bien, usted, sí señor, sí señora, usted estaba más muerto que Dios en tus delitos y pecados. Y la Biblia dice que el mismo que resucitó a Jesús es el mismo poder que Dios tuvo que utilizar para poderte dar vida, su vida. El poder de la resurrección es que nos da vida ahora a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted estaba más muerto que la misma muerte. ¿Y cómo estarías de muerto que ni cuenta te dabas? ¿Cómo estarías de muerto que el mismo poder que se usó para resucitar a Dios es el mismo poder que Dios usa para perdonar tus pecados y darte vida abundante hoy? El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que hoy nos habita y nos mantiene vivos para su honra y su gloria. La tercera verdad indispensable para nuestra fe es la siguiente: debemos vivir la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Debemos vivir la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. La fe de nosotros no es verdadera hasta que se manifiesta en acciones concretas. En palabras de Santiago, la fe sin obras es muerta. Primero, los evangélicos teníamos un conflicto con otros porque otros decían que somos salvos por obras y nosotros creemos que no somos salvos por obras. El problema fue que esa fe se arraigó de una manera tan insana en nosotros que no hicimos buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras. Porque somos salvos es que hacemos buenas obras. Por cuanto ya somos salvos es que hacemos buenas obras. Y si yo creo y mi fe está en Jesús resucitado, y eso tiene, si mi fe es genuina, que traducirse a hechos concretos, a una manera renovada de pensar, de actuar, de vivir, de hablar, de sentir. Quienes creemos en Cristo crucificado y resucitado, experimentamos el misterio de la cruz y la vida nueva de formas diferentes
y extraordinarias. Si yo creo en Cristo, no puedo existir como si Él no existiera, como si en Él no creyera. Y llamaremos a eso ateísmo práctico, que de palabras creo en Dios, pero con mis hechos, con mi manera de vivir, niego a Dios. Ateísmo práctico. Cuando vivo como si Dios no fuera real. La manera en que nosotros nos comprometemos con esta vida de fe es a través del bautismo. San Pablo en Romanos capítulo 6 dijo: ¿acaso ustedes no saben que cuando fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús? En el bautismo cristiano nos unimos a Cristo. La simbología en el río o en el tanque de agua es que cuando usted lo sumergen debajo del agua, eso implica que usted está siendo sepultado, porque su viejo yo tiene que morir. Y cuando usted lo sacan del agua, eso simboliza en nuestra fe que usted ahora se identifica con el resucitado, con la vida del que resucitó. Por lo tanto, su manera de vivir tiene que ser diferente. Tiene que reflejar el amor, la fe y la pasión que tienes por Cristo. Así, nuestra existencia entonces se sostiene en este trípode. Vivimos en Dios, por Dios, para Dios. Vivimos en Dios, por Dios y para Dios. Dudar entonces de la resurrección de Cristo es negar nuestra propia fe, es socavar el fundamento de nuestra esperanza, es desvirtuar nuestra verdad, como sentenció San Pablo en 1 Corintios 15, 17: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Nosotros no negamos nuestra fe en el resucitado, ni dudamos de lo que Él hizo conforme a las Escrituras. Lo que sí hacemos es predicar a Cristo resucitado conforme a las Escrituras. Predicamos a Cristo resucitado conforme a las Escrituras. Hoy somos testigos de una cantidad de evangelicalismos, predicaciones, podcasts, youtubers, filosofitos que hablan de Cristo de maneras muy atractivas, pero tan distantes de la palabra de Dios. Hoy la yolatría brilla en los púlpitos. Cuando escuches personas diciendo cosas como: Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me está enseñando, Dios me guió, yo soy así, resulta que mi vida, yo he vivido, yo he pasado, mi vida no sé qué. Yolatría. En una oportunidad estábamos haciendo un ejercicio de predicación y varias personas se expusieron, muy atrevidos, a que el pastor Giovanni, precisamente que está aquí hoy, y yo evaluáramos sus predicaciones. Terminó de predicar el susodicho y él con mucha prudencia orientó la evaluación y llenó de piropos al predicador, y él es muy generoso y muy bondadoso a la hora de evaluar, y yo guardaba silencio, aunque por dentro estaba que me reventaba, y yo callado, y yo tomaba agua y yo callado, pero la gente no se aguantó y dijo: ¿y Edison qué va a decir? Yo dije: he malgastado estos 20 minutos escuchando un sermón que de cristiano no tiene nada. Nada.
Cristo brilló por su ausencia. De Cristo ni se mencionó nada. Yo fue el protagonista del sermón. Yo. Como si mi testimonio, como si mi historia, como si lo que me aconteciera sirviera para algo en la salvación de los oyentes. Mire, usted me va a perdonar, pero su historia, lo que a usted le ha pasado, mi historia, lo que a mí me ha pasado, nos puede hacer llorar, nos puede conmover, nos puede generar compasión o lástima, puede causarnos risa, puede causarnos cualquier cosa, menos salvación. Su historia y la mía no sirve para nada a la hora de salvar un pecador. La única historia que redime el alma de pecador es la historia de la cruz. La narrativa de la cruz es la que salva al pecador. Lo dice la Biblia: y agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la cruz. Es la historia de la cruz la que le sirve a usted, la que me sirve a mí. La suya y la mía servirá para contar con amigos mientras hacemos un asado, mientras contamos chistes o tristezas. Eso sirve para gastar el rato, pero para salvar a un pecador no sirve para nada. Para alimentar un alma necesitada de Dios, su historia, la mía, no sirve para nada. Es la historia de la cruz. Y entonces nuestro compromiso es predicar la Biblia conforme a las Escrituras. Es este contenido lo que el mundo necesita oír, lo que está al lado suyo necesita oír, lo que tú mismo necesitas oír. Un evangelio conforme a las Escrituras. Y por estas y razones más, yo no predico de mí. Y quizás esa sea la razón por la que me fastidia la gente que predica de sí misma. Yo no voy a una iglesia para escuchar la vida del que está al frente. Yo voy para que me hablen de Cristo, para que me nutran de Cristo, para que me muestren la luz de Cristo, la compasión de Cristo, el camino de Cristo. Muéstreme a Cristo. Y muéstremelo conforme a las Escrituras. No hay otro mensaje más poderoso que este, damas y caballeros. No se trata de ninguno de nosotros. Por favor, es demasiado orgullo poner la historia de la cruz abajo para poner la mía encima. Eso es demasiada osadía. No se trata de ti. No se trata de mí, mucho menos. Se trata de Cristo y de su poder para salvar todos los pecadores que habemos aquí esta mañana y todos los que el Señor seguirá añadiendo para ser salvos. Concluyo, me voy a calmar. En los primeros versículos de Primera de Corintios, capítulo 15, San Pablo presenta la esencia del Evangelio a la que debemos responder con fe. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y creo que esta declaración es y debería ser la razón por la cual somos cristianos. ¿Por qué eres cristiano? Porque Cristo murió conforme a las Escrituras. Porque resucitó conforme a las Escrituras. Una fe sin resurrección, sin cruz, damas y caballeros, eso no es fe. Es una religiosidad vacía, una idolatría más, pero fe no es. Y tengo la sospecha de que muchos cristianos no conocen las bases de su fe. Y si no las conocen, lo más seguro es que su cristiandad no tenga bases bíblicas. Y creo que esa es la tragedia del siglo XXI. Cristianos sin bases
bíblicas. Mi tarea en cada oportunidad de comunicarme con ustedes desde este púlpito, desde la radio, desde la internet, desde una mesa de diálogo teológico, desde donde sea, es ofrecerle a los cristianos desbasados, sin base, desbasados, lo que dicen las Escrituras. Llevarlos a creer conforme a las Escrituras, amar a Dios conforme a las Escrituras, servirlo conforme a las Escrituras. Siendo así la cosa, hermanos y hermanas, vivan conforme a las Escrituras, crean conforme a las Escrituras, sean cristianos conforme a las Escrituras. Que Dios les bendiga.